Bueno, tenemos en este segmento al doctor Ricardo Israel, que regresa al programa. Le agradecemos muchísimo su gentileza de estar con nosotros. Es un privilegio tenerlo aquí. Abogado y profesor de Relaciones Internacionales. Hay dos temas que quedan colgando esta noche, que es el de Rusia, las informaciones del Ministerio de Defensa de Ucrania, que habla de que Rusia ha perdido, hoy al cumplirse 3 meses del inicio de las hostilidades, casi 30.000 soldados en batalla. Y hay otros que consideran, ya no plantean el tema de negociaciones de salida negociada, sino a dónde vamos a llegar. Sí, no hay duda que Rusia no ha cumplido ninguno de sus objetivos y eso nos ha llevado al actual escenario, donde se está empantanando una guerra en que está situada en el Donbass, en el sureste, y probablemente eso lo que lleva a una prolongación de esto, con las consecuencias inesperadas como la crisis energética, la crisis alimentaria, la crisis de refugiados y otras. Antes de ir a los comerciales, usted hizo una muy buena introducción al tema al decir exactamente que el problema es que no había ningún incentivo para llegar a la paz. Y yo creo que eso es absolutamente cierto. Ese es parte del problema que vemos hacia el futuro. En primer lugar, porque creo que ambos gobiernos han sido exitosos en venderle su propia narrativa, la de Putin hacia su gente. No hay ninguna evidencia que le haya perdido gran apoyo, y también la del presidente ucraniano, que se ha transformado en una figura internacional y a nivel mundial. Además, uno recuerda cuán cierto era lo que decía Sun Tzu en El arte de la guerra, general y filósofo. Imagínense hace 2500 años, alrededor del 500, cuando decía que las guerras solo se acaban cuando se perdía la voluntad de luchar, y aquí no la ha perdido ninguno de los dos lados. Si usted ve, Rusia hoy día no tiene ningún incentivo hasta que no pueda llamar a una negociación atribuyéndose la victoria, lo que se esperaba que iba a ser el día del desfile del 9 de mayo, que no se cumplió. Con la toma de Mariupol. Y no se cumplió. Está todavía pendiente la lucha en el sur, en el Donbass, está pendiente el deseo que tiene de quitarle la salida al Mar Negro, que tampoco se ha cumplido, pero necesita eso Putin para decir qué cosa, para decir que ha cercenado, ha dividido a Ucrania y que hay una Ucrania que se va a poder incorporar a Rusia. Ese escenario todavía no está posible, y además yo creo que necesita cortarle la salida al mar para poder presionar a Occidente. ¿En qué sentido? Que hoy día la fragilidad de Rusia está llevando a una situación en la cual hay posibilidades reales de hambruna, hay posibilidades reales de falta de alimento y de fertilizante, hay un tema energético donde el gas ruso simplemente no se puede solucionar a la entrada del invierno, y uno ve también que para Europa la presión de millones de refugiados es muy grande. Ucrania tiene toda la motivación, pero está todo el problema que significa no sé cuánto más poder resistir una guerra de desgaste y prácticamente sin límites en cuanto al uso de la artillería y los bombardeos, los desplazados internos y no solo hacia otros países. Y usted ve el tema económico que se le plantea. El presidente Biden ha tomado esto como un tema y está visto que la elección norteamericana de noviembre de medio término se va a definir por el tema económico y no por Ucrania. Claro. Y ahí hay un problema real para la Casa Blanca, que sigue cayendo francamente en la encuesta, y en todas partes del mundo el primer deber es de un político reelegirse. Hablando de eso, acaba de regresar de Asia, de un viaje a varios países, un periplo por el Asia lejana, donde evidentemente ha dado unas declaraciones muy fuertes hace 48 horas, con el cambio de hora 24, de que cualquier acción de China contra Taiwán va a ser interpretado, asumido por Estados Unidos como una agresión a los Estados Unidos. ¿Por qué da esas declaraciones tan duras? Yo creo que probablemente no quería decirlo en esa forma, pero quizás lo que le faltó
es decir, que no había cambiado la política, lo mismo que dijeron al minuto siguiente el ministro de Defensa y Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque uno ve un cambio de los chinos respecto después de esta declaración de Taiwán. Los chinos fueron muy cuidadosos en actuar como superpotencia y en no entregarle el apoyo gratuito a Rusia que se esperaba. Pero ahora yo creo que hay un interés de ellos que no sea destrozado Putin y tampoco que haya un triunfo de Estados Unidos. Interesante. Regresamos de inmediato. ¿De fuertes dolores en las articulaciones? ¿Cada vez que se va a mover padece de rigidez en todo el cuerpo?